Buenas noches, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a la semana número 26. Como saben, soy el licenciado Carlos Hidrobo, docente de la asignatura de física para segundo de bachillerato. El tema principal de esta semana es el primer principio de la termodinámica. Aquí les he puesto un gráfico para tratar lo que es ilustrar un sistema termodinámico, ¿sí? Un sistema conservatorio de la energía. Aquí en este gráfico podemos observar una persona que está en patineta deslizándose por lo que es una rampa, ¿no? Entonces la persona cuando se lanza de la parte de encima, por acción de la gravedad, se ve atraído, ¿no?, hacia la parte de abajo y comienza el movimiento. Eso se conoce como una energía potencial, porque es una energía que es atraída por el campo gravitacional. Una vez que llega al centro de la rampa, vuelta por acción de la inercia, se produce una energía cinética en línea horizontal y hace que se desplace hacia adelante. Como la rampa tiene una curvatura hacia arriba, entonces hace de que suba por encima de la rampa y de nuevo se vea atraído por la energía potencial. Así hasta que de nuevo el chico de nuevo regrese por esa rampa, que es en forma de U, ir y venir hasta que en algún momento llegue al reposo. Entonces, si se percata en ese gráfico, existe un sistema donde se ven dos tipos de energías involucradas. Lo que es la energía potencial, que está en el eje Y, y la energía cinética. Cuando hablamos de energía potencial, hablamos de aquella energía que es provocada por la masa, la gravedad y la altura. Y cuando hablamos de una energía cinética, estamos hablando que es una energía producida por la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con este tipo de energías mecánicas, estamos hablando de unas energías mecánicas macroscópicas. Macroscópicas significa energías que podemos observarla y que son energías de mayor influencia en los sistemas termodinámicos. Entonces, básicamente, la energía del conjunto formada por el sistema que pongo como ejemplo y su medio siempre se va a conservar. Quiere decir que esa energía no se va a destruir, sino que se transfiere. ¿Sí? Y se transfiere dentro del medio, dentro del sistema, a otra entidad o otro tipo de objeto, hasta que llegue al reposo el joven de la patineta. Dentro de los ejemplos de conservación de la energía, el libro de bachillerato propone muchos ejemplos, pero uno de los que yo he considerado los más comprensibles y más básicos es por el momento de cargar la batería de un móvil, de un teléfono, la energía eléctrica suministrada se almacena en forma de energía química. Dentro de la batería esta energía se almacena como una carga elemental en Coulomb. Como sabemos, la energía es la capacidad de efectuar un cambio de un sistema o en el medio. En el caso del móvil, la energía de su batería le permite conectarse a la red de telefonía, ¿sí? Entonces la energía de un teléfono móvil, así como todo el sistema termodinámico, es la suma de dos contribuciones. La energía interna, que es representado por la letra U, ¿sí?, y la energía mecánica macroscópica o energía mecánica total, que es aquella energía que, por ejemplo, en el caso de las patinetas veíamos que era energía cinética y la energía potencial. Entonces la energía de ese sistema siempre va a ser igual a la energía interna más la energía mecánica. Claro, en este caso, en el ejemplo del teléfono móvil, pues tenemos una energía interna que es aquella energía eléctrica que se encuentra en la batería, ¿verdad? Y más la energía mecánica. En este caso, ¿cuál sería la energía mecánica? Pues dentro del teléfono debe haber circuitería eléctrica que recibe esa energía eléctrica y comienza a realizar procesamiento de información, porque ese teléfono celular debe tener un procesador, una memoria RAM, ¿verdad? Entonces, esos dispositivos electrónicos necesitan de energía eléctrica para comenzar a funcionar y realizar un proceso. Entonces, el teléfono celular es un ejemplo también de conservación de la energía. Esa energía de la batería se transfiere al circuito eléctrico del teléfono y comienza a realizar un trabajo mecánico. Comienza a funcionar la pantalla, el táctil, el teclado, el audífono, los auriculares, el micrófono, comienzan a funcionar. Entonces la energía sistema de ese sistema o de ese teléfono va a ser igual a la suma de dos energías, la energía interna del teléfono y la energía mecánica, entendiéndose que la energía interna vendría a ser la energía química de la batería y la energía mecánica ya es la energía que se transfiere a los diferentes dispositivos que se encuentran en la circuitería del teléfono.
Entonces, la energía mecánica total, ¿sí? Es una energía macroscópica. Es aquella energía del sistema asociada a su posición y movimiento macroscópico. O sea que se puede ver la posición y el movimiento. Es decir, es la suma de la energía cinética macroscópica, ¿sí? Y de la energía potencial, debido a la posición de centro de masas en el espacio. Debido a la posición de centro de masas en el espacio. Como ustedes saben, todos los objetos tienen una masa que ocupan un lugar en el espacio. Entonces, cuando esas masas comienzan a moverse en un espacio, sea por efecto de la energía potencial o la energía cinética, se dice que estas son una sumatoria de energías macroscópicas. Entonces, hemos estudiado que los sistemas pueden intercambiar energía con su entorno mediante el trabajo o calor. Por lo tanto, la energía interna varía en los procesos de transferencia energética entre un sistema y medio. Recordemos que en clases anteriores se explicaba, por ejemplo, cuando tú cocinabas un pollo y lo sacabas al medio ambiente. El pollo tenía una temperatura, ¿sí? O calor, y esa temperatura comenzaba a descender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se enfriaba con el medio ambiente. Entonces, esa transferencia de temperatura era una transferencia de trabajo y era el principio básico de conservación de la energía, porque el pollo comenzaba a enfriarse hasta tener la temperatura ambiente. Pero no quiere decir que esa energía se destruye, ¿no? Sino que se estaba transfiriendo hacia otro entorno, ¿sí? Y eso es lo que se llama proceso de conservación de la energía. Ahora bien, siempre se ha observado que la cantidad de energía ganada por un sistema en un proceso coincide con la energía perdida por el medio. Y también que la energía perdida por un sistema en un proceso es igual a la energía ganada en el medio. Este es el principio de conservación de la energía. ¿Qué quiere decir con eso? Que la energía no se destruye, pero sí se transfiere. Y si una entidad transfiere una energía a otro medio, ya sea que cambie este tipo de energía, lo que va perdiendo siempre va a ser igual a lo que va ganando. En el caso del celular, la batería va perdiendo una cantidad de energía eléctrica, es verdad. Pero en cambio, su circuitería eléctrica, al momento que se enciende el celular, comienza a ganar esa energía eléctrica y se transfiere ese medio y comienza a producirse un trabajo de esa circuitería, ¿sí? Y lo mismo pasa con el pollo. Cuando el pollo lo cocinamos y lo dejamos al medio ambiente, el pollo pierde esa energía, pierde esa temperatura, pero el medio ambiente está ganando esa temperatura, ¿verdad? Y si algo está al lado, pues va a absorber ese calor, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo básico de la conservación de la energía en diferentes entidades que tienen diferentes tipos de variables termodinámicas. Porque una cosa es un pollo cuando hablamos de la variable termodinámica, como es la temperatura y el calor, y otra cosa es cuando hablamos del teléfono celular, que hablamos de energía eléctrica. Porque recordemos que en clases anteriores yo expliqué un gráfico donde había los diferentes tipos de energía, cómo se podía clasificarla, dependiendo de cuál es su reacción física en el contexto o en el entorno o dentro del espacio. El principio de conservación de la energía, aquí yo les he hecho un ordenador gráfico para que se comprenda más a fondo lo que es el principio básico de conservación de energía. La energía no puede ser creada ni destruida. Es una razón más que una hipótesis, más que un teorema, más que una ley. Yo diría que es algo que todos lo observamos en la vida cotidiana, ¿sí? La energía no puede ser creada ni destruida, ¿sí? Por el principio de conservación. La energía solo puede ser transformada en otro tipo de energía. La energía solo puede ser transformada en otro tipo de energía. Y en un sistema cerrado, la energía siempre va a ser constante, porque el sistema, como se encuentra aislado del entorno, va a conservar la energía. ¿Qué quiere decir con esto para comprender a fondo? Muchos cuando salimos a la calle vemos los transformadores en los postes de luz, ¿verdad? Sabemos que esos transformadores tienen contenidos químicos, una solución aceitosa, que lo que permite es que la diferencia de potencial en los cables de alta tensión, como ustedes saben, el voltaje es variable porque es una corriente alterna, no continua, tiene subidas y bajadas de voltaje. Entonces, para tratar de regular esa subida y bajada,
el transformador absorbe esta corriente eléctrica y conserva esa energía. Como saben, ese transformador es un sistema termodinámico porque está aislado del entorno de afuera y conserva esa energía, ¿sí? Conserva esa energía, a menos que ese transformador descargue esa energía en el tendido eléctrico, ¿sí? Y esa energía que conserva dentro del transformador se va a convertir en Coulomb, que es la unidad de medida de la energía eléctrica de la carga elemental almacenada. Va a mantener una energía constante que no va a disminuir ni aumentar, a menos que esa energía se transforme en otro tipo de energía o se transfiera a otro medio, ¿sí? Ese es entonces un ejemplo claro de la conservación de la energía. Entonces, partiendo del principio de conservación de energía, tenemos lo que es la primera ley de la termodinámica, ¿sí? En la primera ley de la termodinámica se menciona que el principio de la conservación de la energía indica que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma de una forma en otra. Estas transformaciones, la energía total permanece constante, es decir, la energía total es la misma de antes y después de cada transformación. Entonces estamos hablando de que la energía nunca se destruye ni se crea, siempre se transforma o se transfiere. Y cuando se da el proceso de transformarse o transferirse, esta energía va a permanecer siempre constante, con la misma cantidad inicial y la misma cantidad final. ¿Qué quiere decir con eso? Digamos que tenemos un tipo de energía mecánica, ¿no es cierto? Una energía, o bueno, un ejemplo más básico, tenemos energía eléctrica, tenemos, qué sé yo, se me ocurre unas variables, amperaje y voltaje en la corriente eléctrica que llega a nuestros hogares. Nosotros sabemos que a nuestros hogares llega una diferencia de potencial de 120 voltios, aunque nos miden el trabajo en kilovatios, porque los kilovatios es la unidad de trabajo para la corriente eléctrica. Esta energía eléctrica es un tipo de energía que llega a nuestro sistema, a nuestros hogares. Al momento que esa energía llega y conectamos por mediante los enchufes al computador, se convierte en otro tipo de energía, ¿verdad? Se convierte de una energía, de una corriente eléctrica alterna en una corriente continua. Pero aunque sean 120 voltios que pueden subir o bajar dentro de nuestra computadora, solo va a llegar los 120 voltios con un valor constante, no van a subir ni a bajar, se van a permanecer continuos y eso se va a distribuir por la circuitería de nuestro computador y se va a convertir mediante una fuente de poder en 12 voltios, en 9 voltios, en 8 voltios, ¿sí? Entonces esa cantidad de energía que ingresó a nuestro sistema se va a mantener constante aunque se transforme de una energía diferente, de una corriente alterna a una corriente continua. Y lo mismo puede pasar, porque digamos que ahora ya no es un computador el ejemplo, que ahora es un ventilador. Ahorita tengo encendido un ventilador. ¿Qué pasa con esa energía eléctrica? Llegan los 120 voltios al ventilador, pero resulta que el ventilador tiene una masa, tiene lo que es una bobina, que comienza a girar y por principios del electromagnetismo comienza a girar, ¿no es cierto? Y las hélices comienzan a enviarnos el viento que se encuentra en el contexto y nos enfría pues y nos quita un poco el calor. Entonces, ¿qué pasa? Que la energía eléctrica se está convirtiendo ahora en una energía mecánica. ¿Por qué se convierte en una energía mecánica? Porque esa energía eléctrica está siendo consumida por esa bobina, transferida y convertida en otro tipo de energía. Ahora en una energía mecánica, ya que empieza a girar el ventilador y se transfiere al otro medio. Y asimismo esa energía mecánica a su vez produce lo que es el vientecito, ¿no? Que viene con una temperatura que la absorbe mi cuerpo y si yo estaba con calor, pues mi cuerpo se va a enfriar ahora, porque ahora va a recibir esa energía y esa energía mecánica ahora se va a convertir en otro tipo de energía, ¿sí? Se va a llegar a mi cuerpo y va a cambiar mis magnitudes como es las variables termodinámicas, va a cambiar lo que es el calor que tengo en mi cuerpo, ¿sí? Y va a enfriar mi cuerpo y va a cambiar mi masa corporal. Entonces ahí se da lo que es la primera ley de la termodinámica o el principio de conservación de la energía, que toda la energía siempre se transforma o se transfiere, siempre permanece constante y no se crea ni se destruye, sino que gira alrededor del universo o el espacio, ¿sí? Gira alrededor del universo o del espacio. Por eso es que hay algunos que ya están investigando por el principio de conservación de la energía, cómo tratar de viajar a la velocidad de la luz.
tratando de transformar la energía de una manera que podamos alcanzar lo que es la magnitud vectorial como es el tiempo, ya que el tiempo es relativo y podamos ir al pasado o al futuro. Algunos científicos dicen que en teoría se lo podría hacer. Entonces, ahora vamos a ver lo que es las transformaciones de la energía. He puesto una rueda de atributos, es un ordenador gráfico. Entonces, basado en el principio de transformación de energía, pues yo pongo, por ejemplo, que tengo un medio que realiza un trabajo. Ese trabajo es en Joule. Por algún motivo, ese trabajo es transferido a otra entidad y se convierte en energía cinética, ¿no es cierto? Entonces, puedo imaginar que una persona empieza a mover algo y ese produce una energía cinética. Esa energía cinética se puede convertir en otra energía potencial. Esa energía potencial de nuevo se puede convertir en una energía mecánica y esa energía mecánica se puede convertir en una energía térmica y de nuevo se puede convertir en un trabajo. Y se convierte eso en un ciclo continuo y constante donde los valores siguen siendo los mismos. Ustedes saben que el trabajo se mide en Joule, la energía cinética se mide en Joule, la energía potencial se mide en Joule y la energía térmica se mide en Joule. Entonces quiere decir que si inició con 20 Joule, todos van a permanecer con 20 Joule. Sin importar cómo se va transfiriendo por el medio o por el sistema entre una entidad y otra entidad, ¿sí? Ahí es básico entonces para comprender. Acá en la parte derecha les he puesto que la ley de la conservación de la energía afirma dos cosas básicas. Que no existe ni puede existir nada capaz de generar energía. No existe ni puede existir nada capaz de desaparecer la energía. Lo que les decía, ni se crea ni se destruye. Si se observa que la cantidad de energía varía, siempre será posible atribuir dicha variación con algún otro cuerpo o con el medio circundante. O sea, lo que le rodea al contexto puede absorber energía. También tenemos que la energía potencial gravitatoria se debe a la masa de los cuerpos. Entonces, dependiendo de la masa, la energía potencial puede aumentar o disminuir. Entonces, la energía potencial gravitatoria de una masa m situada en una altura h del suelo es una energía potencial representada por la siguiente expresión. La energía potencial va a ser igual a masa por gravedad y altura, donde g es la aceleración de la gravedad y está dada en 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, en que aunque en algunos textos de algunos autores la establecen y la redondean en 10, pero lo correcto es trabajar con 9.8, que es el valor exacto. Ahora vamos a hablar del equivalente mecánico del calor. Cuando hablamos del equivalente mecánico del valor, estamos hablando de la unidad de medida del sistema internacional utilizada para representar el equivalente al trabajo mecánico, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el trabajo, la unidad de medida, es el Joule, en honor al señor Joule, pero existen algunas equivalencias, los que son múltiplos o submúltiplos. Como sabemos, el calor es la energía transferida en un proceso como consecuencia de la diferencia de temperatura o la transferencia de energía. Sin embargo, durante siglos se pensó que el calor era una especie de fluido llamado calórico, ¿sí? Pero fue gracias al conde Rumford en 1753-1814 y a J.P. Joule que se llegó a la conclusión de que el calor es una energía, ¿sí? Y que se transfiere de un cuerpo a otro. ¿Qué quiere decir? Que antes creían que el calor era una solución química, ¿sí? Que no era una magnitud, que no era una variable termodinámica, sino más bien que era un químico. Pero en realidad el calor es un tipo de transferencia de energía que se puede transferir de un cuerpo a otro. Y por lógica se lo puede transferir. Si yo tengo algo caliente y lo pongo en mi mano, pues mi mano me va a quemar y voy a absorber ese calor. Entonces Joule midió el aumento de temperatura en una masa de agua aislada térmicamente al agitarla con unas paletas. Él creó un dispositivo similar al como se ve en la ilustración. Miren, acá en la parte derecha se ve el dispositivo de Joule. Se ven aquí lo que es una caja, una especie de aspas, una masa con una cuerda y un peso que está siendo atraído por la gravedad, ¿sí? Y eso va a provocar. Entonces, en esa ilustración del cuerpo, la masa m deja caer desde una altura h, en su caída es arrastrada por el hilo y arrollado al eje de las paletas, lo que provoca el rozamiento de las paletas en el agua. Comienzan a agitar el agua. Entonces, la energía potencial gravitatoria del cuerpo se transfiere al agua y la temperatura de esta aumenta. Por supuesto, no es que
el peso hace que esta polea comience a hacer girar el hilo y enrollarse y comienza a provocar que gire. Y una vez que empieza a girar esas aspas en el agua, pues esa agua va a cambiar la temperatura medida por un termómetro. Pues vamos a darnos cuenta cómo cambia la temperatura. Entonces ahí se ve el principio de conservación de la energía, porque sabemos que esta pesa con el hilo al momento que jala es una energía potencial. Sin embargo, se convierte en una energía térmica. ¿Por qué? Porque cambia la temperatura de este sistema aislado como es la cajita con el agua. Entonces, con este experimento y otros similares que tenía Joule, se concluyó que siempre se requiere una misma cantidad de energía mecánica para elevarla en temperatura. Entonces él se dio cuenta de que con la misma cantidad de energía mecánica se puede elevar la temperatura. Entonces él llegó a la conclusión que en un gramo de agua, en un grado de centígrado está hecho y se conoce como el equivalente mecánico del calor. El valor de Joule se difiere solo de un 1% del valor actual, ¿sí? Entonces que con eso se puede elevar la temperatura 1 grado centígrado. Aunque ya les voy a dar el valor exacto, lo he puesto acá en la parte de arriba. Prácticamente una caloría, que es la unidad de medida del Sistema Internacional para el equivalente mecánico del calor, es equivalente a 4.1868 Joule, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de trabajo, ¿sí? 4.1868 Joule, estamos hablando que es una caloría. Pero ¿qué quiero decir con caloría? Que cuando una entidad tiene ese valor en Joule, va a cambiar 1 grado centígrado cada vez que yo vea esta cantidad de 4.1868. Si fuera el doble, significa que va a cambiar 2 grados centígrados. Si es el triple, pues 3 grados centígrados. Y ese es el equivalente que el cálculo con un experimento básico, ¿no? Que supuestamente en teoría pareciera un juguete. Pero ya yendo a la realidad y a la aplicación de la física es válido. Es válido y es comprobable con los instrumentos de medida. Bueno, ahora vamos lo que es resolviendo los problemas en casa. Vamos a empezar con algo básico como es convertir entre unidades de medida. Primero vamos a convertir lo que son las calorías al Joule, que es el equivalente que nos conviene, ¿sí? Nosotros sabemos que para el sistema internacional toda energía se mide en Joule, pero siempre en los problemas de la vida cotidiana pueden que nos den otros tipos de unidades de medida. Por ejemplo, en los problemas de termodinámica siempre nos dan el valor en calorías, ¿sí? En calorías, debido a que muchas de las entidades que nos ponen como ejemplo ganan o pierden calorías. Entonces, en el primer ejemplo vamos a convertir 3000 calorías a Joule. Para nosotros poder resolver esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a utilizar ahorita lo que es la pizarra. Siempre vamos a hacer una regla de 3 simple. Primero vamos a poner en el primer renglón lo que es el equivalente, saber cuánto vale una caloría. En la diapositiva anterior vimos que una caloría más o menos valía 4.1868. Bueno, aquí le hemos hecho un redondeo y le hemos puesto que vale 4.17 Joule. Como esto es lo que ya sabemos, el equivalente para que esa entidad gane 1 grado centígrado, ahora queremos saber las 3000 calorías, cuánto equivaldría en Joule. Entonces vengo y pongo mi incógnita X. Luego dibujo 2 diagonales. Y la primera diagonal, la que está con celeste, la que parte de abajo hacia arriba, es la que va en el numerador. Digo entonces que X va a ser igual al producto de las 3000 calorías por 4.17 joules y dividido para una caloría. Como tengo el numerador caloría, con el denominador caloría se simplifica y me queda la unidad dada por el sistema internacional. Luego que me toca multiplicar 3000 por 4.18 y me queda que las 3000 calorías en Joule han sido equivalentes a 12.540 Joule. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que he podido convertir entre unidades de medida de lo que es el equivalente mecánico de las calorías. Vamos ahora con un ejercicio 2 con otro tipo de unidad de medida. Este es el que muchos de ustedes lo han de haber escuchado en la vida cotidiana, lo que nos cobran en la empresa eléctrica, los kilovatios por hora. ¿Sí?
El kilovatio por hora no es otra cosa que el trabajo que hace la corriente eléctrica al pasar por nuestros hogares y por nuestros artefactos eléctricos al momento que se transfiere esa energía eléctrica y se convierte en energía mecánica, energía termodinámica, energía potencial, en diferentes tipos de energía, incluso cuando se enciende el microondas en energía electromagnética. Entonces aquí vamos a convertir lo que son 25 kilovatios por hora a Joule. Queremos saber en Joule cuánto valen esos 25 kilovatios hora. Entonces, en la ficha que les voy a compartir están los equivalentes de todas estas unidades de medida. Según el sistema internacional, un kilovatio por hora es equivalente a 3.600.000 Joule. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros en nuestros hogares en una hora consumimos un kilovatio, significa que 3.600.000 joules están siendo consumidos o transferidos o transformados dentro de nuestro contexto como nuestro hogar, y los queremos convertir los 25 kilovatios por hora ahora a joule. Entonces primero tengo el equivalente, luego abajo pongo lo que es la incógnita, los 25 kilovatios que deseo convertir a joule. Dibujo de igual forma dos diagonales, y la primera diagonal, la que está con celeste, le pongo una flechita e indico que es la que va a ir en el numerador. Entonces quedaría de la siguiente forma: 25 kilovatios por hora multiplicado por los 3.600.000 joules, y dividido para la otra diagonal, la diagonal que va desde la X para un kilovatio. Entonces tengo kilovatio en el denominador con kilovatio hora por el numerador se van, me quedará 25 multiplicado por 3.600.000 joules, da un total de ¿cuánto? De 90 millones de joules, y esa es la respuesta que ha consumido nuestro medio. Vamos ahora con otro último ejercicio. Ahora vamos a ver otro tipo de unidad de medida, una unidad de medida casi que no es muy conocida, pero sí es usada, como es el TEP. El TEP significa tonelada equivalente de petróleo. Tonelada equivalente de petróleo. Nos referimos a cuando consumimos el petróleo y eso puede ser absorbido y convertido en trabajo. Entonces aquí tenemos 4 toneladas de equivalente de petróleo, queremos convertirla a joule. Entonces sabemos que una tonelada equivalente de petróleo es equivalente a 41.900.000 joules. Entonces las 4 TEP, ¿cuánto equivaldrían? De la misma forma me hago una regla de 3 simple, dibujo dos diagonales y a la primera le pongo una flechita para indicar que es la que va en el numerador. Vamos a recordar, numerador es lo que va en la parte de encima y denominador es lo que va en la parte de abajo. Entonces sería 4 TEP multiplicada por 41.900.000 joules dividido para un TEP. Entonces TEP de arriba con TEP de abajo, o TEP del numerador con TEP del denominador, se simplifican y me queda como respuesta multiplicar 4 por 41.900.000 joules. Me da como resultado 167.600.000 joules como respuesta, y como eso convertido un 4 TEP a joule. Entonces miren, con eso ya hemos hecho lo que son las conversiones, nada del otro mundo. ¿Qué es lo que nos van a permitir esas conversiones? Poder establecer y cambiar entre unidades de medida dentro de lo que es el trabajo, ¿sí? Porque siempre en los ejercicios de física que vendrán a continuación debemos tener como unidad de medida el joule, pero sin embargo los ejercicios de la vida cotidiana no nos van a dar en esas unidades de medida, nos van a dar en otro tipo de unidades de medida. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver si es que existe alguna pregunta. Wellington, ¿tienes alguna pregunta? ¿Está comprendido la temática de hoy día? Como es la primera ley de la termodinámica. Sí, pero sí, está comprendido por eso. Los ejercicios, como te digo, no son muy complicados. En la ficha que te voy a compartir están los equivalentes. No hay tarea para la casa. Los 3 ejercicios los hemos resuelto en clase. Son simplemente unas multiplicaciones y divisiones. Y en resumen, la primera ley de la termodinámica lo único que dice es que la energía no puede ser creada ni destruida, sino que siempre se transfiere de un medio a otro medio.
Y siempre, si tiene un valor de 40 joules, aunque se convierta en otro tipo de energía, si ese otro tipo de energía lo convertimos a joule, siempre va a tener el mismo valor. Es decir, 40 joules estuvo en una entidad, en la otra entidad va a recibir los mismos 40 joules. Y eso es básico, aunque cambie de magnitud o variable termodinámica. Porque hemos visto muchos ejemplos. Mira, vimos un ejemplo de una energía mecánica, se convirtió en energía potencial. Hablamos de la temperatura, cómo se transfería el medio. Entonces son ejemplos totalmente diferentes, con magnitudes totalmente diferentes, pero que tienen todas algo en común. ¿Y cuál es el común? El principio de conservación de la energía. ¿Alguna otra pregunta, Wellington, que tengas para poder ayudarte? Ninguna, profesor. Muchas gracias porque sí te he entendido la clase. Qué bueno, Wellington, me da mucho gusto. Poco a poco vamos a ir introduciendo ejercicios un poco más complicados. Ahorita es algo básico, vamos partiendo por las conversiones. La semana que viene ya vamos a trabajar un ejercicio ya más complejo, donde vamos a trabajar esas magnitudes que vimos, como es la energía interna, que era igual a la suma de la energía mecánica más la energía interna. ¿Sí? Eso ya vamos a ver en la semana que viene. Estate atento. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que exista la mayor comprensión y no exista la necesidad de aprendernos las fórmulas de memoria, sino más bien que quede en nuestra cabecita plasmada estas leyes. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones y no te olvides de las normas de prevención. Si puedes, activa la cámara para hacer una captura de la evidencia de hoy día.